congresistas. Esta mañana 10 asociaciones de pacientes del sistema de salud, asociaciones que están relacionadas con diferentes entidades, con diferentes EPS, están advirtiendo que el gobierno tiene listo nuevamente un decreto para trasladar a 6 millones de pacientes. Un traslado que sería sin consentimiento, un poquito arbitrario. Hoy en día uno elige la EPS en donde quiere estar. Y debe hacerse ese traslado con el consentimiento de los pacientes. ¿Y aquí lo van a hacer qué? Aquí lo van a hacer. ¿Facto? La advertencia, Felipe, el decreto ya había sido publicado el año pasado, había pasado un poquito agachado, están advirtiendo estas asociaciones de pacientes que el decreto revivió. Álvaro Enrique Molina es su vocero de la Mesa de Asociaciones de Pacientes en Colombia. Señor Molina, buenos días. Néstor, buenos días, y a la mesa, buenos días. ¿Ustedes conocen ya el decreto nuevamente? No conocemos el decreto. Conocemos el decreto que salió a comentarios. El decreto salió a comentarios el año pasado, ¿cierto? Sí. Fue un decreto que cumple su trámite normal, y la información que tenemos es que después de que salió a comentarios ya está en el trámite de expedición. Es decir, por eso estamos elevando esta alerta con la única finalidad de que este decreto no sea firmado por el señor presidente y se detenga su expedición. Si van a expedirlo, quiere decir sobre las mismas bases como lo habían publicado hace 3 meses, ¿verdad? La experiencia que hemos tenido es que todos los comentarios que hemos hecho desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios, tanto en la elaboración del proyecto de la reforma como en los decretos que ha sacado el gobierno nacional a comentarios, nunca han tenido en cuenta las opiniones de los demás actores del sistema. El temor que tenemos, y por eso la alerta, es que salgan las mismas condiciones del decreto borrador. Del decreto borrador, así es. ¿Y esas cuáles eran las condiciones o qué decía ese decreto borrador, señor Molina? Pues el decreto borrador lo que dice es, y como usted lo mencionaba al inicio de la nota, primero se vulnera el derecho de elección que tenemos todos los colombianos de escoger nuestra EPS. Buena o mala, yo soy libre de escoger qué EPS me va a gestionar mi riesgo en salud. Verbo y gracia, el ejemplo, el señor ministro de Salud durante más de un año nos estuvo diciendo que él estaba en una EPS que era muy mala porque no le enviaba el antígeno prostático, pero él era libre de quedarse o trasladarse a otra. Hoy, con ese borrador, con lo que dice ese borrador de decreto, nos van a trasladar de manera inconsulta. Nos van a enviar a otras EPS sin violentando nuestro derecho de elección. Sí, señor Molina, hoy hay EPS en Colombia con capacidad de recibir otro grupo de afiliados, en este caso por millones, porque en total van a ser más de 6 millones de colombianos. ¿Las EPS tienen la capacidad en este momento de soportar esos traslados? Ninguna. Hoy lo que estamos advirtiendo es que se debería estabilizar la crisis humanitaria en salud que estamos padeciendo los colombianos. Ese sería el primer foco. En nuestras cuentas, cerca de 3.100.000 usuarios son trasladados a la nueva EPS. Y la nueva EPS hoy no tiene ni siquiera la capacidad de atender a los usuarios que están hoy afiliados a ella. Hoy todos los días, ustedes mismos, todos los días hacen las denuncias de los cierres de prestadores, de los casos graves de pacientes que no se les está entregando su medicamento y demás, y le vamos a cargar 3.100.000 usuarios más, no cabe en la cabeza de nadie. Claro. ¿Y qué va a pasar con los tratamientos? ¿Dice algo ese documento del Ministerio de Salud de aquellos colombianos que tienen un tratamiento hoy con su EPS y que lo van a obligar a ir a otra? No, curiosamente dice, y me voy a permitir leer, los afiliados pertenecientes a grupos familiares que tengan pacientes con patologías de alto costo y mujeres gestantes se clasificarán en forma independiente de los demás grupos familiares y se distribuirán aleatoriamente por la patología entre las EPS receptoras, tengan estas capacidad de atenderlos o no. Es decir, los voy a diferenciar para mandarle no todos a una misma EPS, sino a una sí y a otra no. Pero si en un territorio solo queda con este ordenamiento una sola EPS, pues esos pacientes con enfermedades de alto costo, pues van a quedar solo en esa, sin importar si tiene capacidad de atención o no. Y
indiscutiblemente se van a interrumpir los tratamientos. Un paciente con un tratamiento oncológico hoy en una EPS y lo trasladan a otra EPS, se va a romper su tratamiento. Sí. Con la consecuencia que eso tiene para la salud de los colombianos. Doctor Molina, estamos hablando de la posibilidad de traslado de más de 6 millones de pacientes, la mayoría de ellos a las EPS intervenidas. ¿Cuál sería el efecto financiero y para el sistema de esa decisión si llegara a convertirse en realidad ese decreto? Pues alguien puede hacer la cuenta de decir que si a la nueva EPS, para ponerla de ejemplo, porque es a quien más le trasladarían afiliados, si le trasladan 3 millones de usuarios, pues son el valor correspondiente de la UPC. Podría tener una mayor caja, pero eso también le genera la presión en la atención en salud. A nosotros desde la mesa de asociaciones de usuarios lo que nos alerta es eso, es la atención. La red no da abasto de la nueva EPS con los usuarios que tiene y cómo le van a trasladar 3.100.000 usuarios. Sin poder concretar que sea una cifra exacta, cerca de 1.400.000 usuarios van a ser trasladados de EPS no intervenidas a EPS intervenidas. Sí. En total, dice usted, serían 6 millones de afiliados. 6.600.000 usuarios del sistema se moverán entre las EPS, trasladadas de una de las EPS para otras. Me preguntan aquí, señor Molina, ¿yo cómo hago para saber si a mí me van a mover? Bueno, nada, lo que tenemos es un ejercicio por EPS, pero no al nivel de detalle de personas. Para la mesa de asociaciones de usuarios es imposible bajar hasta allá, pero lo que podemos evidenciar es que hay EPS que saldrán de unos territorios donde hacen presencia hoy. Vale, esto significaría, por supuesto, la recomposición total del mapa de los usuarios, de los pacientes en el sistema de salud en Colombia. Señor Molina, gracias. Néstor, a ustedes y muchas gracias. Esperemos a ver qué dice hoy el Ministerio de Salud, 9:24. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 121 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El otro golpe es a Juliana Guerrero, que no asistió a clases y tampoco presentó las pruebas Saber. Con ese argumento, la Fiscalía se alista a imputarle cargos a la joven cesarense que hoy goza de muy importante poder en el gobierno nacional. El escrutinio de la justicia es sobre los títulos de tecnología en gestión contable y el de contaduría, que curiosamente apareció publicado en la página de la presidencia 13 días después de que se nominara su nombre a viceministra de Juventudes en agosto del año pasado sin cumplir los requisitos legales. La audiencia, donde además se va a pedir detención domiciliaria, no tiene fecha aún, pero será para imputarle los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Aunque la opaca Universidad San José había anulado ya hace unos meses los títulos cuando se vieron con el agua al cuello, el Paganini de esta situación ahí en esa universidad es Luis Carlos Gutiérrez. Es ingeniero de sistemas y para el momento era el secretario general de esa universidad, que le permitió entrar a la lista de los graduandos sin tener los requisitos que se le exige a cualquier estudiante para acceder a un título profesional en Colombia.